Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Inclinen sus cabezas, sus rostros y acompáñenme en oración. Señor, estamos tan agradecidos por esta mañana. Gracias, Padre, porque creemos, porque tu palabra así lo dice, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Padre, cuando tu palabra se proclama, cuando tu palabra se habla, Señor, y se declara, tú haces grandes cosas por medio de Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero poner este tiempo en tus manos, mi persona también en tus manos. No permitas que diga cualquier cosa que atente contra tu esencia, contra quién tú eres, contra tus principios, contra tu verdad, Señor. Padre, cuida mi lengua. Sigue, Señor, tomando control de mi pensamiento, de mi corazón. Y Padre, toma el mensaje de esta mañana y multiplícalo en 100, 200, 300 mensajes individuales, que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti, pueda verte a ti y pueda ser, Señor, retada con tu palabra. Señor, Padre, nuevamente te pido que la meditación de mi corazón en esta mañana sea una ofrenda de alabanza y te agrade a ti, Señor. En tu nombre estoy orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Llegamos finalmente al último capítulo del libro de Hebreos. Y el autor de Hebreos ha venido trabajando y nos ha venido mostrando la magnificencia y la grandeza de la persona de Cristo Jesús. Se nos ha dicho que Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote, y hemos pasado semanas y hemos estudiado y hemos visto lo que la Escritura nos dice acerca de qué significa que Cristo Jesús sea el sumo sacerdote. Y llegamos al capítulo 13 y ya es prácticamente la conclusión. El autor de Hebreos está haciendo una conclusión y comienza capítulo 13. Y esta mañana, si tú tienes la costumbre de apuntar o no, voy a hablarte acerca de un mandato, un recordatorio y una oración que atender. Te lo repito, un mandato, un recordatorio y una oración que atender. Y dice el texto bíblico: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto,
por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Pues no tan breve, ya se echó 12 capítulos. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están ahí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Un mandato, un recordatorio y una oración que atender. Un mandato. El autor de Hebreos está aquí dándonos en los primeros 7 versículos una serie de mandatos. Y el primero pareciera muy fácil. Dice, comienza, síganse amando. Él asume que la congregación se está amando. La pregunta es, ¿nos estamos amando entre nosotros mismos? No me respondan. No estoy diciendo, ¿estás amando a tu cuñado o a tu hermano que también viene a esta iglesia de sangre? Sino estoy hablando de a tu hermano en Cristo que también viene a esta iglesia. Dice, sigan, vean, sigan. Luego, otra vez en un tono imperativo, capítulo 2, versículo 2 dice, no se olviden. Luego, versículo 3, acuérdense. Y vuelve a repetir ahí en el 3, acuérdense. Versículo 4 comienza con otro mandato. Honren. Manténganse. No amen, versículo 5. Están en imperativo. El autor está dando una indicación, está queriendo que el oyente preste atención. Y aquí el mandato es que nos amemos constantemente. Y es sorprendente. En la semana, no voy a decir quién, pero me sorprendieron. Estaba yo trabajando en la librería y estos hermanos escucharon así de una forma muy random que a mí me encanta el pay de calabaza. Para mí es delicioso el pay de calabaza. Y entre semana fueron a la librería y me llevaron un pay de calabaza. Y el comentario, yo no se los dije a ellos. Yo estaba platicando con el pastor porque estábamos en una comida y yo no iba a comer mucho. Después les explico por qué. Pero le digo al pastor, ¿sabes? A mí de postre me encanta el pastel, el pay de calabaza. 2 semanas después fueron a dejarme. Eso es amar de una forma práctica. Pero aquí dice, ámense los unos a otros. No se olviden de brindar hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú, mi hermano,
Dijiste, yo abro las puertas de mi casa para que haya un estudio bíblico aquí. Eso es ser hospitalario. No nada más porque viene el misionero de no sé dónde, ay, lo voy a invitar a comer. No, dice sean hospitalarios, porque algunos de ustedes han hospedado ángeles sin saberlo. Mi casa cuando yo era más niño parecía Le Kwon como hotel. Casi cada determinado tiempo recibíamos misioneros en casa. Y yo recuerdo, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Que abriste la puerta de tu casa para que vinieran extraños. ¿Cuándo fue? Ah, no, porque me van a ensuciar. Ah, no, porque me van a meter el bicho. Ah, no, porque me... Y nos cerramos a la bendición. Ser hospitalario es una bendición. Luego, versículo 3, dice, el autor de Hebreos está pidiendo al oyente que sea empático, que sean empáticos. Y dice, acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. Dice, acuérdense también de los que son maltratados. Dos tipos de personas dice que tengamos empatía. Primero con el que tiene una atadura. Ahí dice, están en prisión. Y hermanos, aquí en la congregación y allá afuera hay personas que tienen ataduras gravemente, quizá a la mentira, quizá al robo, quizá al alcoholismo, quizá a la drogadicción, quizá a lo que sea, pero hay ataduras. ¿Y qué dice aquí? Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos sufrieran. Y no lo está diciendo nada más porque sí. El autor está diciendo, hagan algo al respecto. Está ahí escondido, implícito. El hagan algo al respecto. Acuérdense también de los que son maltratados. Seamos empáticos con aquel con el que está sufriendo, con aquel que está pasando alguna necesidad. Y puede ser necesidad económica, puede ser necesidad emocional, puede ser necesidad espiritual, pero dice ahí, acuérdense, tenemos que ser considerados empáticos con el que sufre, con el que está luchando, con el que tiene carencia. Y luego versículo 4 viene la otra indicación que es muy importante y ahora más en el contexto actual en el que nos encontramos en este siglo, en el presente siglo. Dice, honren, comienza versículo 4. Comienza con un mandato, dice, honren. La Reina Valera 60 dice, honroso es en todo el hecho sin mancilla en este versículo. Y aquí está diciendo, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. Y aquí la orden se divide para los dos. Y aquí en este auditorio hay personas que están casadas y hay personas que estamos solteros. Para los casados es, no vivan en adulterio. Si estás teniendo una capillita, pon orden ahí. Pon orden. Fidelidad. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tu esposa. Para los que son casados, honren el matrimonio. Porque el matrimonio es un ejemplo. Y anhelamos eso en un futuro como iglesia, porque vamos a ir a las bodas del Cordero y somos la novia de Cristo. Y en un futuro nos vamos a desposar. El matrimonio es importante. Por favor, yo les digo como soltero a ustedes matrimonios, que sus matrimonios hagan que nosotros querramos casarnos. Que su ejemplo haga que nosotros digamos, sí quiero. Mira qué bonito fulano de tal le habla a su esposa. O mira qué atenta es la esposa de fulano de tal. Hagan en el buen sentido que se nos antoje
casarnos, mis hermanos. Y para los solteros que estamos aquí, dice, no vivamos en unión libre, honremos el matrimonio. Nada de que pues vamos a probar a ver si funciona, y si no funciona, pues bueno, no pasó nada. No. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Desde Génesis. Génesis es el libro del comienzo, es el libro de los principios. Si queremos ver o analizar o estudiar un principio en la Biblia, tenemos que ir a la primera vez en la que ese principio fue mencionado. Y el principio del matrimonio fue establecido en el libro del Génesis. Curioso, comienza con un matrimonio y termina la escritura con un matrimonio. Y como solteros tenemos que creer en el matrimonio. Tenemos que defender el matrimonio. Porque eso le agrada a Dios. Y el autor de Hebreos lo decía aquí, honren el matrimonio. Luego también dice, versículo 5 es, tengan contentamiento. Dice, no amen el dinero. ¿Y cómo nos cuesta, verdad, no amar el dinero? No me respondan. Quizás soy el único que lucha con eso. No me respondan. Pero aquí dice, no amen el dinero. Punto y coma. ¿Qué dice? Estén contentos con lo que tienen. Y a veces no es fácil la lección. Nos cuesta trabajo procesar esa última frase, estén contentos con lo que tienen. Yo muchas veces me he preguntado o me he dicho a mí mismo, no tienes más porque con lo poco que Dios te ha dado no le has honrado y esperas que te dé más. Estén contentos con lo que tienen. ¿Y que nos cuesta? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque por tendencia humana amamos lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Pero ahí dice, pues Dios ha dicho, ¿qué dice? Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y también la Biblia dice que no hay ninguno de sus hijos que se quede sin comer. Jesús le dijo a sus discípulos, miren a las aves, no siembran, no plantan, no guardan en granero y el Padre Celestial las alimenta. Los animalitos, yo no he visto a un cerdo manejando un tractor o a cuervos guardando y comen todos los días, tempranito, 6, 7 de la mañana van a escuchar y van a ver a los pajaritos. Bañan, a veces son más limpios que nosotros, bañándose en la mañana todos los días. El punto es, Dios cuida de ellas. Y si Dios cuida de las aves, como dice el himno, cuidará también de mí. Tener contentamiento con lo que tengo y también con lo que no tengo. También hay que estar agradecidos por lo que Dios no me da. ¿Ustedes le darían a un bebé que está comenzando a caminar un encendedor para que se entretenga? Por más que lo quiera agarrar. Y así somos con Dios. Somos ese bebé que queremos, ese encendedor. Y ese encendedor puede ser una casa más grande, unas vacaciones de 2 semanas. Tú ponle ahí lo que sea. Y Dios no nos los va a dar porque nos va a hacer daño. Ojo, no estoy diciendo que Dios no nos bendice. Dios nos bendice. Pero Dios nunca nos va a dar algo que nos va a lastimar. Y si estamos inconformes, tendríamos que revisar qué es lo que hay en nuestro corazón que nos impide agradecer lo que Dios ya nos ha dado y de lo que nos está impidiendo o nos está previniendo. La cosa, versículo 6 es,
confiamos. Dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? No temeré. ¿Qué puede hacer un simple mortal? Confiando plenamente en el Señor. Todos aquí tenemos problemas, no nada más yo. Y el que diga que no tiene problemas, mentiroso. Porque todos tenemos algo, todos luchamos con algo, todos estamos batallando con algo, todos tenemos necesidades de la que sea. Pero dice ahí, el Señor es quien me ayuda. Por lo tanto, no temeré. Y el Señor es fiel, el Señor no nos deja solos. Y Él provee de una forma asombrosa, de una forma maravillosa. Por lo tanto, no temeré. Y creo que les conté, o no sé si a ustedes les conté una anécdota. Cuando me fui a estudiar al seminario, dos cosas pasaron. Dios proveyó de una forma milagrosa para que yo pudiera tener en qué moverme. Un matrimonio dijo, cuando llegues, hay un auto que te está esperando para ti, tiene tu nombre. 3 días después de que yo llego, me bajo del aeropuerto, me escribe esta familia, me dice, ¿ya llegaste? Sí, mañana tienes tu coche. Llegué a dormir, dormía en el suelo, no tenía nada donde dormía, más que mi almohada y el suelo. 2 semanas después, un pastor me dijo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Un pastor que vivía en el estado de Arkansas. Le dije, pues nada, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Me voy a quedar aquí bueno, porque vamos a ir a verte. Llegaron el pastor y me amuebló el departamento. Cama, todo. Yo no hice nada más que creer y confiar que yo estaba haciendo lo que Dios quería que yo hiciera en ese momento de mi vida y Él se encargó del resto. Y una acción de gracias yo venía manejando y una señora en estado inconveniente me chocó. Yo tuve la culpa por no haber pagado. Ese día se me vencía el seguro y no lo pagué. Yo dije, llegando a Dallas lo pago. Chocamos y demás. A lo que voy es, no temeré. Arreglar el coche de los dos iba a salir casi en $4,000. Entonces la señora me dijo, mira, nos pasamos el contacto, todo. Dije, $4,000 lo cuesta un coche usado. Dije, ¿de dónde voy a sacar $4,000? Y yo no le quería decir a mi casa, ¿verdad? ¿Saben qué me pasó esto? Y de pronto, bien extraño porque pasaron las semanas y la señora no me marcó y no me habló y no me habló y no me habló y no me habló. Y hablo con un pastor porque ya era para venir a México para pasar Navidades. Y le digo, sí, al pastor ya me voy en 2 semanas. Me dijo, bueno, solamente quiero decirte que te vayas con mucha paz, con mucha tranquilidad. La iglesia ya pagó la deuda. Nos pusimos en contacto con la señora y ya pagamos los $4,000. Tú no tienes que pagar ya más nada, pero la congregación quiere que siempre recuerdes y cuando puedas lo compartas, que eso es lo que Cristo hizo por ti. Pagó una deuda que para ti era imposible y te dio paz. ¿De quién temeré? Dice, por eso no tendré miedo. Y sí, yo me angustié un poquito y mis profesores me decían, confía, descansa. Dios te trajo, Dios te abrió la puerta, Dios tiene un plan, confía y descansa, confía y descansa, confía y descansa. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Vamos a cambiarlo. ¿Qué me puede hacer un bicho? ¿Qué me puede hacer una enfermedad? ¿Qué me puede hacer un virus?
¿De quién temeré si Dios es el que me ayuda? ¿Qué me puede hacer? Nada. Segundo consejo es honrando a mi autoridad espiritual. Ve lo que dice versículo 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de fe. ¿Cuándo fue la última vez que se acercaron a la familia pastoral y le dieron gracias por haber sido valientes, por haber escuchado la voz de Dios y por haber tenido el primer servicio? ¿Cuándo fue la última vez que les dieron gracias a los pastores por sacrificar sus vacaciones, por sacrificar horarios de comida? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por los pastores? Ustedes no están para saberlos ni yo para contárselos, pero estábamos aquí hoy a las 7:30 de la mañana junto con el pastor, arreglando todo para que estuvieran ustedes sentados el día de hoy. Porque esto estaba, Luis Villalón tampoco no va a dejar mentir. ¿Cuándo fue la última vez que le agradecieron a la familia pastoral por su esfuerzo, por su sacrificio? 2, 3 horas menos que no durmió hoy. Tuvo que levantar bien temprano. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo. Pero no nada más es agradecerles. Yo estoy seguro que ellos apreciarían nuestro agradecimiento. Pero ahí dice, el autor de Hebreos dice, sigan su ejemplo. Sigan su ejemplo. Y si no estamos hablando de idolatrar a pastores, pero sí de replicar el modelo de entrega, el compromiso con la palabra, ¿no? Y quizá el pastor está predicando y ya se pasó de sus 45 minutos y ya están ustedes y yo desesperados por irnos porque ya se pasó los 45 minutos. ¿Y qué acaso no sabe que tengo que ir a comer? ¿No sabe que ya hice quedé de planes para irme a comer con fulano de tal a las 2 de la tarde y me va a hacer llegar tarde porque se pasó los 40? Y perdemos. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Y luego encontramos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Está diciendo el autor. No solamente Él es inmutable, no cambia. Todo lo que venimos hablando tampoco va a cambiar. Todas las verdades de Él como el gran sumo sacerdote, Cristo como el dador, Cristo como la ofrenda. Él no va a cambiar, los principios no van a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y va a ser pasado mañana. Y gracias a Dios por eso, porque yo puedo acudir a un Dios que me sustenta, a un Dios que me fortalece, a un Dios que derrama gracia cuando yo ya no puedo más. Cuando siento que el mundo va a explotar, puedo ir y puedo escuchar y puedo leer que dice que te basta mi gracia, que dice quédate quieto y mira lo que voy a hacer por ti. Pero ¿cómo voy a saberlo si no abro la Biblia más que 45 minutos el domingo a la semana? Y eso durante el pastor. Y eso si nada más lee 5 o 6 versículos. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios ha dicho si no vamos a su palabra? Quiero lanzarles aquí una pregunta. Versículo 9 dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Buena excusa, ¿verdad?, para decirle a los nutriólogos. No sirven las reglas alimenticias de nada sirven.
No, pero dice, no se dejen cautivar por ideas nuevas. Y la verdad es que como seres humanos somos, ¿cómo decirlo? Prontos por ir por lo más nuevo. Pero así. Y dice, no se dejen, vean la palabra que utilice el autor, cautivar por ideas nuevas y extrañas. Es decir, no nos dejemos llevar por alguien que diga, así dice el Señor, y dice cosas que nada que ver con su palabra. Lo que Dios quería que tú y yo supiéramos, ya lo dejó escrito en este libro y se acabó. Diría el gringo, it's a done deal. Está hecho, está cerrado, está completado. No hay nada nuevo que descubrir. Dios se reveló a sí mismo en la persona de Cristo Jesús y Dios revela su corazón, su carácter, su plan, su voluntad para tu vida, para mi vida en este libro. Sus verdades ya fueron escritas. Y a veces nos dejamos cautivar por ideas nuevas. Mándame en un sobre 200 pesos y oro por ti, para que recibas bendición. Pacta con Dios para que... ¿Dónde está en la escritura eso? En ningún lugar de la escritura Dios pidió a la gente dinero a cambio de su favor. Porque el favor de Dios es inmerecido y eso se llama gracia. Y la palabra tanto en hebreo como en griego para gracia es favor inmerecido. Es algo que tú y yo no merecemos, pero que Dios aún así nos los da. ¿Y sabes por qué? Porque te ama y porque me ama, a pesar de que yo vez tras vez le doy la espalda con mi desobediencia, con mi ingratitud. ¿Qué significa que mi fortaleza espiritual provenga de la gracia de Dios? Significa que mi corazón sea establecido y se ennoblezca en su gracia. Pero ¿cómo voy a conocer su gracia si no conozco su palabra? ¿Cómo voy a experimentar su gracia si no paso tiempo escuchando su voz en su presencia? ¿Cómo? Que mi fortaleza espiritual provenga de la gracia de Dios significa que mi vida tenga un fundamento sólido, que esté bien plantado. ¿En qué? En este libro. En la verdad. Dice Salmos, será como árbol plantado junto a corrientes. Florecerá. Echará raíces y florecerá. ¿Qué significa que mi fortaleza espiritual provenga de la gracia de Dios? Que mi corazón sea constantemente afirmado en su palabra. Eso significa que mi fortaleza espiritual provenga de la gracia de Dios. Mi fortaleza espiritual y tu fortaleza espiritual no tiene que provenir, perdón que lo voy a decir con toda confianza, de los mensajes que el pastor me da. De ahí no puede provenir mi fortaleza espiritual. Si baso mi crecimiento, mi madurez y mi fortaleza en los mensajes del pastor o en el discipulado del pastor, déjame decirte, estás frito, estás mal, tienes todo mal. Y no significa que Dios no usa al pastor para hablarnos, pero tu fortaleza y mi fortaleza tiene que provenir de mi tiempo personal con Dios en su palabra. Punto. No puedo que su fortaleza provenga de la gracia de Dios y no depende de reglas. Es decir, que no dependa de un sistema religioso. Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos hemos entrado en un régimen alimenticio? Así, régimen alimenticio.
Cero harina, cero esto, cero... Y si eres como tú, a los 2 días traes un dolor de cabeza impresionante. Ves la hoja que te dio el profesional de la salud y te sientes miserable. Eso no. Eso no es lo que Dios espera para ti y para mí. Y es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Que tu fortaleza, provenga de quien Dios es. De la revelación de su carácter en la persona de Cristo Jesús y en su palabra. Un recordatorio es la segunda cosa que quiero hablar contigo, y es: el autor nos está recordando e invitando a que honremos el sacrificio de Cristo. Ve lo que dice versículo 10: tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Honremos el sacrificio de Cristo. Recordemos que ahora tú y yo tenemos acceso a un sacrificio, a un altar mejor. Tenemos acceso a la mismísima presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti, porque Cristo fue el intermediario, porque Él se ofreció. Él fue el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario, es la que a ti y a mí nos da acceso a la misma presencia de Dios. Él sufrió y murió para darte no solamente esperanza, no solamente vida eterna, dice el texto, para hacernos santos, dice versículo 12. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante, ahí está la palabra clave, mediante su propia sangre. La sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos perdona, la sangre de Cristo nos santifica. Y sí, la sangre de Cristo es la puerta, y a veces creemos en la sangre de Cristo, pero con vistas a un futuro. Y honramos la sangre de Cristo viendo el más allá, diciendo: me espera un futuro, pero nos olvidamos de honrar la sangre de Cristo aquí, hoy y ahora. ¿Cómo honramos la sangre de Cristo aquí, hoy y ahora? Viviendo en santidad, caminando en santidad, tomando buenas decisiones, poniendo a Dios primero, pasando tiempo con Él, conociendo a Dios. Así es como honramos la sangre de Cristo aquí y en el ahora. Porque a veces vemos la sangre de Cristo como un boleto nada más para la eternidad, pero la sangre de Cristo es más que eso. Es mucho más que eso. Muchísimo más. Y tenemos, versículo 13, una invitación a acercarnos y a encontrarnos con Él. Dice: entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Y las películas nos muestran a un Jesús en la pasión muy, vamos a ponerlo así, con mucho pudor. Pero la verdad es que debió haber ido desnudo, cargando su cruz. Y para un judío la desnudez era una vergüenza impresionante. Desnudo, cargando su cruz. Deshecho, hecho una piltrafa humana. Dice: llevemos la deshonra. A Él lo escupieron, a Él le golpearon. Pero a mí me cambian 1 hora el horario de la iglesia y ya no voy porque voy a dormir 1 hora menos. O ponen una actividad de la iglesia entre semana y ya no voy. Así somos. Perdón, pero así somos. Y el autor dice: lleven la deshonra.
Que te digan aleluya en el trabajo, que te lo digan. Yo prefiero tener una etiqueta que diga salvo por la sangre de Cristo a tener una etiqueta de todo bien en el trabajo. Perdón que te lo ponga así. Y a recordar que nuestra ciudadanía, versículo 14, no está aquí. Y quizá cuando entendemos que nuestra ciudadanía no está aquí, quizá la vida cristiana se puede volver un poco más fácil de vivir. La vida cristiana no es fácil de vivir, es muy difícil, es muy complicada. ¿Por qué? Porque requiere un constante muerte al mí, sacrificio al yo, para todos los días cargar la cruz de Cristo. Es una decisión diaria de hacerme menos yo para que Él sea más en mí. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Porque entonces Jesús, ¿para qué dijo? Me voy yo y les mando al Consolador, al Ayudador, el cual les va a recordar. Espíritu Santo está en ti y está en mí y es el que nos ayuda. Dice, este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro y no sé tú, pero yo estoy esperando ese momento en el que voy a ver a mi Redentor y voy a recibir un cuerpo nuevo. Y estaré con Él por toda la eternidad. Luego dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza, mediante el cual proclamamos, qué hermosa es esa palabra, nuestra lealtad a su nombre. La pregunta es, ¿estamos mostrando constantemente nuestra lealtad a Dios? En nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en lo que vemos, en lo que leemos, en cómo nos comportamos, en lo que hablamos. ¿Muestran nuestra lealtad a Dios? ¿O estamos evidenciando nuestra lealtad a nuestro ego? Y otra vez dice, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios, dice. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Vean qué gran responsabilidad cargan nuestras autoridades espirituales. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Se han puesto a pensar la responsabilidad que recae sobre nuestra autoridad espiritual? Denles motivos para que lo hagan con alegría. Lo que está aquí queriendo decir es, va a haber momentos en los que si no caminamos como tenemos que caminar, honrando al Señor, vamos a tomar decisiones que van a traer vergüenza a nuestras vidas y alguien va a tener que venir y ponernos en nuestro lugar. Y lo va a hacer la autoridad. Por eso dice ahí, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Porque yo les puedo asegurar que le va a doler mucho al pastor tener que venir y tener que decirte, no estás caminando en obediencia. Tenemos que hacer algo al respecto. Y no lo hace porque quiera fastidiarnos, perdón la palabra. Lo hace porque nos ama y porque tenemos como comunidad que honrar la santidad del cuerpo de Cristo. Así que démosle motivos de alegría para que cuando ore por nosotros se alegre y diga, mira, fulanito de tal está caminando en victoria, mira, fulanita de tal ya dejó tal pecado, mira, fulano y sultana ya se casaron finalmente después de quién sabe cuántos años de unión libre. Démosle motivos para que se alegren. El testimonio de hoy es motivo de alegría. Démosle motivos. Luego nos invita al 18 a que oremos por ellos. Oren, dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresarlos pronto, ¿no? Y este versículo 18, yo creo que tendría que ser para todos nosotros, para que una petición mutua.
oren para que yo pueda seguir teniendo mi conciencia limpia, para que pueda seguir comportándome con integridad. Tendría que ser, ese es el recordatorio de esta mañana. Y quiero terminar con una oración que replicar. Una oración de bendición y una oración de intercesión. Versículo 20. Versículo 20 dice, y ahora. Y esta frase es importante porque ya está cerrando todo, ya está terminando, ya dio indicaciones, ya dio las órdenes, y está ya por terminar, está ya por concluir, y dice, y ahora. Que el Dios de paz, a quien levantó de entre los muertos, a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Por ahí, punto. Vamos a quedarnos ahí un momento. Pacto eterno. Está diciendo ya el Dios de paz. Dios de paz. Esta frase no se utiliza en el Antiguo Testamento, Dios de paz. Es una frase exclusiva del Nuevo Testamento. Y solo lo vamos a encontrar en los escritos paulinos y en el libro de Hebreos. El término, el Dios de paz, solo lo va a utilizar el apóstol Pablo en sus cartas y el libro de Hebreos en todo el Nuevo Testamento. Y significa que Dios es tanto el autor como el dador de la paz. Él es el autor y el dador de la paz. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. Luego viene otra terminología que va a hacer eco en los oídos de los judíos, porque acuérdense que es la carta a los hebreos, son judíos que han creído en Cristo Jesús. Y es la terminología de el gran pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas era una terminología que los judíos entendían así, porque le recordaba al primer gran pastor suyo, Moisés, que los pastoreó. Pero Primera de Pedro 5, 1-4, vamos a ver, se nos va a presentar a Cristo como el gran pastor. Jesús mismo va a decir que Él es el pastor. Él es el pastor. Él se describe a sí mismo como el buen pastor. Ahí en Juan capítulo 10, no tenemos tiempo para verlo, pero lee Juan 10 y vas a ver a Jesús refiriéndose a sí mismo como el buen pastor. Luego aquí se ratificó un pacto eterno con su sangre. Y la mejor traducción para esta última frase es en la sangre de un pacto eterno. Esa es la mejor traducción del texto. En la sangre de un pacto eterno. Y la idea del pacto es impresionante. Porque en un pacto, en la cosmovisión de la Biblia, era un acuerdo contractual, era un acuerdo entre Dios y el ser humano. Y este pacto requería de una acción vinculante, algo que los vinculara. Y generalmente una de las partes era el que tenía mayor poder o mayor influencia. Y en el caso de Dios haciendo pacto con Israel, Él era el mero mero. Israel prácticamente no tenía nada que aportar al pacto. Pacto era este acuerdo contractual. Y hoy en día sabemos la importancia de un contrato. ¿Qué pasa si violas un contrato? Hay una sanción. Y ya depende a qué instancias, a qué niveles quieras llevar la sanción. Pero lo rompes, la pagas. Pero quiero que rápidamente acompáñame a Isaías capítulo 55.
Es Dios hablando, Dios hablándole a Israel y dice: vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: vengan a mí, escuchen, voy a hacer un pacto eterno. Al decir un pacto eterno, está diciendo un pacto que va a perdurar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y esta figura de Dios haciendo un pacto también lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 37. Otra vez, vamos rápido, Ezequiel 37, versículo 26, porque el tiempo se nos ha ido. Pero aquí en Ezequiel 37 es la visión del Valle de los Huesos, y luego a partir del 15 Dios está haciendo un pacto para todo Israel, y entonces empieza desde el versículo 21, dice: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, lo regresaré a su propia tierra, desde los lugares donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán ahí para siempre. Y de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Aquí está hablando de Cristo. Haré con ellos, qué hermoso, dice, un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y este pacto se va a cumplir en el milenio. Esto va a tener su cumplimiento en el milenio. Pero a lo que voy es, ahorita Israel, el pueblo de Israel sigue esparcido por todos lados. Tienen que regresar. Pero el punto aquí es Dios diciendo: yo soy un Dios de pactos. Yo establezco un pacto y no lo voy a romper. Dios estableciendo pacto. Y otro versículo que me gustaría, vamos rápido a Zacarías capítulo 9. Zacarías 9:9, otra vez es profético esto. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Y tu rey, otra vez hablando del milenio, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y luego versículo 11 es hermoso. Dice: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Pacto eterno. Entonces, cuando vemos esta oración, yo me quedo sin palabras, porque dice: y ahora el Dios de paz, ahora el autor de todo y el que da todo, el que tiene todo el poder, el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Cristo, además de eso, es el gran pastor, como les dije, el autor nos presentó al gran sumo sacerdote, y aquí está diciendo el gran pastor. No es cualquier pastor. Así como Cristo es el gran sumo sacerdote, Él es el gran pastor. No solamente es el gran pastor, es el gran buen pastor que ratificó un pacto eterno.
Lo selló ¿con qué? Con su sangre. Y mi hermano, mi hermana, quiero decirte en esta mañana que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, porque le costó la sangre de Cristo Jesús. Y él está intercediendo por sus oyentes. Y esa es mi oración para mi vida y para tu vida en esta mañana también. Dice, los capacite con todo lo que necesiten. Que Dios, que tiene todo el poder, ya lo acaba de decir el autor, lo acabamos de leer. Dios tiene el poder, y todo ese poder fue el que levantó a Cristo. Él es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que nos puede capacitar a ti y a mí. ¿Para qué? Dice ahí, para hacer su voluntad, no para vivir vidas bonitas. Dice para hacer la voluntad de Dios. Dice que Él produzca, otra palabra importante, en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Es decir, está diciendo que Dios mismo les dé a ustedes lo que necesitan para darle alegría a Él, para traerle gozo a Dios. Y lo tenemos. Te dio y me dio Espíritu Santo, te dio y me dio la Biblia. Tenemos todo. Absolutamente todo. Qué grande es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios, que nos dio no solamente un Salvador, nos dio su palabra y nos dio el poder y nos ha dado todo y nos da todo para que podamos vivir vidas que le den honra y gloria a Él. Por eso el autor termina esta parte diciendo: a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. A Él sea la gloria. No por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él ya hizo. Dio a su Hijo, dio a Cristo. Él murió, sufrió afuera de la ciudad para comprarnos, para hacernos santos. Pero no nada más te da santidad, te da salvación. Dice que nos capacita para hacer su voluntad. Para no hacer nuestra voluntad, para hacer su voluntad. Su voluntad. Él dice que Él produzca en ustedes. Produzca. La palabra capacitado aquí significa hacer adecuado, equipar con antelación. Qué hermoso es lo que significa la palabrita en griego aquí. Me vuela la mente, porque quiere decir que, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, Él había hecho este acuerdo. Desde antes de que tú y yo siquiera existiéramos, estaba en su deseo el capacitarte y el capacitarme a mí para hacer su voluntad, para traerle honra, para traerle, perdón la palabra, placer a Él, alegría. Y la palabra aquí que dice produzca, versículo 21, que Él produzca en ustedes, es la palabra en griego es pieo, y es esta palabra que se utiliza, que va a utilizar la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia en griego, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo completamente en griego. Y es la misma palabra que se utiliza para describir el poder creativo de Dios, en el sentido de crear. Qué impresionante. No solamente Él hizo este acuerdo para capacitarnos con antelación, sino Él tiene el poder para crear en nosotros todo lo bueno, todo lo que a Él le agrada. Pero somos nosotros los que se lo impedimos. Somos nosotros los que le decimos: aquí no entras, esto no tocas. Somos nosotros. Quiero terminar esta mañana con 2 versículos. Versículo 22 es mi oración para mi vida y mi oración para la vida de ustedes. Les ruego, amados hermanos,
que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque en ella también encontramos no solamente aliento, no solamente consuelo, pero también, Señor, exhortación. Padre, tú eres el Dios de paz. Yo te pido que de tu abundante y perfecta paz nos des en esta mañana a cada uno de nosotros que necesitamos paz. Señor, la paz no es la ausencia de temor. Paz es saber que aún en mis dificultades, aún en la incertidumbre, aún en lo que yo desconozco, tú estás y tú tienes el control. Danos, Señor, de tu paz. Señor, gracias porque ratificaste un pacto con la sangre de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que nos capacites. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Produce, Señor, en nosotros, mediante el poder de tu Hijo Jesucristo, todo aquello que a ti te agrada. Señor, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir vidas que te agraden, ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas individuales y nuestras vidas colectivas, al hacer tu voluntad, al hacer lo bueno, al hacer lo que a ti te agrade, Señor, que nuestras vidas te den gloria, Señor. Y me uno a las palabras del autor de Hebreo. A ti, Señor, sea toda la gloria por siempre y para siempre. Que el Dios de la gracia sea con todos nosotros en esta mañana en Cristo Jesús. Por amor es lo que pido en Cristo Jesús. Amén y amén.